buenos días, señor consejero, buenos días a todos. Pues bien, señor Olona, poco tengo que añadir a todo lo que usted ha expuesto en su comparecencia, máxime cuando nos acaba de explicar algunas de las medidas que se están llevando a cabo para nuestro sector agrícola y ganadero, y así lo hizo cuando compareció hace escasamente poco más de una semana. Y dicho esto, el Partido Aragonés sigue creyendo en la importancia del sector agrícola y ganadero como sector esencial, y ello resulta evidente máxime cuando algo que debemos garantizar es, como bien ya han comentado otros portavoces, el suministro de la cadena alimentaria. Y hablando de cadena alimentaria, señor Olona, usted es conocedor, dado que mi grupo parlamentario ya hizo referencia a esto en la pasada comparecencia, del problema que se plantea con el tema de los temporeros. Creo que se ha vuelto a repetir por algunos de los portavoces, perdonad. Y bueno, volveremos a hablar de lo mismo, pero a día de hoy es un tema que evidentemente preocupa y mucho a todos nuestros alcaldes y concejales, así como a nuestros agricultores y en general a muchos aragoneses que nos trasladan preguntas sobre las medidas que se van a adoptar en este sentido. Medidas que evidentemente tienen que ver pues, con el transporte de personas a las fincas agrícolas, lugares para poder pernoctar y todas estas cuestiones que hacen que en zonas como puede ser Caspe, Fraga, por nombrar algunas, se concentren gran número de temporeros en una finca. Nos consta que se está trabajando en este sentido desde su departamento. Simplemente por si nos podría informar con más detalle sobre estas cuestiones. Asimismo, volver a poner en valor, y como ya comenté en la anterior comparecencia, que se estén atendiendo las obligaciones derivadas de la PAC, a pesar de mostrar nuestra preocupación, como ya aludí, del nuevo presupuesto para la misma. Somos plenamente conscientes de que toda la Administración ha necesitado reconvertir sus estructuras al teletrabajo para no paralizar la actividad de nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles. Y en este sentido, trasladarle la preocupación que, por otra parte, entendemos de muchos aragoneses con los trámites que, habiendo sido iniciados en organismos como el INAGA, y no están obteniendo respuesta todavía. Nos traslada en esta comparecencia que estos organismos, y ya nos lo trasladó en la anterior, continúan trabajando, lo cual nos alegra y así se lo trasladaremos a nuestros vecinos. Asimismo, es de agradecer las explicaciones ofrecidas de todas las actuaciones llevadas a cabo por cada uno de los departamentos que componen la consejería que usted dirige, y poner en valor, como no, el esfuerzo que se está llevando a cabo por todo el personal. De la misma manera, es muy positivo que se tenga previsto el tema de los EPIs para todos los trabajadores. Todos sabemos que ha sido un tema crucial en estos días, y saber que contamos con el material necesario para la protección de nuestros trabajadores es algo que debemos resaltar. Asimismo, no quiero olvidarme de dos cuestiones y con esto finalizaré. En primer lugar, y en referencia al tema de la caza, agradecer las gestiones que se han realizado desde el Gobierno de Aragón. Somos plenamente conscientes de las plagas existentes y el gran destrozo que están causando a nuestros campos. Compartimos con usted, y ello en base a las declaraciones recientemente realizadas por usted mismo, que no cabe considerarse esta como una mera actividad recreativa ni deportiva, sino que en el contexto del COVID-19 y una vez superado el primer mes de estado de alarma, sea considerada como una actividad que debe formar parte de las expresamente declaradas como esenciales, y ello por su repercusión en la cadena alimentaria o en la propia seguridad ciudadana. Y por último, pues trasladarle la gran preocupación manifestada por nuestros ganaderos, sobre todo unos de los más afectados, como bien usted ya sabe, que son los de nuestra ganadería extensiva. Debemos de ser conscientes que la bajada de los precios del ganado para cebo y sacrificio en origen, lo cual pone en gran peligro la maltrecha economía de nuestros ganaderos. Cada día toda la sociedad les pedimos que sigan produciendo, ahora más que nunca, pero si los precios bajan, con lo que están bajando no sabemos si serán capaces de resistir. Señor Olona, estamos ante una situación excepcional en la que todos sabemos que requiere de medidas excepcionales, y entendemos que desde su departamento se están tomando y se tomarán todas las medidas necesarias para poder afrontar esta crisis de la mejor manera posible. Por todo ello, y como no puede ser de otra manera, cuente usted con el Partido Aragonés para ayudar en todo lo que sea necesario. Y no obstante, gracias por el trabajo de su consejería. Muchas gracias. Muchas gracias.